hashtag No hay agua que perder y Expo Agua Santiago. Entramos ahora al segundo panel del día de hoy, agua y sostenibilidad, nuevos criterios de inversión. La gestión sostenible del agua no es solo una necesidad ambiental, es también una condición esencial para el desarrollo económico sostenible. Para esta conversación contamos con la moderación de Fernando Kurt, quien es jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Fernando es especialista en innovación pública, sostenibilidad y desarrollo económico, con amplia experiencia en liderazgo institucional y alianzas intersectoriales en Chile y en el Reino Unido. Ha dirigido proyectos estratégicos como la creación de la División de Fomento e Industria del Gobierno de Santiago y ha colaborado en iniciativas intersectoriales de regeneración urbana y economía circular. Es también magíster en Administración Pública e Innovación Pública por la University College London y diplomado en ESG por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando, adelante y tú nos vienes a presentar el panel. De nada. Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todas y todos. Por acá Fernando. Hoy día vamos a tener un panel muy interesante sobre agua y sostenibilidad, nuevos criterios de inversión, donde en un contexto de escasez hídrica el sector de inversión, por supuesto, enfrenta el desafío de integrar criterios que no solo midan el retorno financiero, sino también la resiliencia y la sostenibilidad. Hoy queremos explorar qué incentivos, perfiles de inversionistas y tendencias están moldeando esta priorización. Quiero invitar a que se integren a nuestro panel a Verónica Binder, que la voy a presentar inmediatamente, a Juan Pablo Barahona y a Franz Rojas, por favor, que suban. Muchas gracias. Les pido un aplauso para ellos. Verónica es especialista en inversiones de impacto con más de una década de experiencia en gestión de proyectos, desarrollo de negocios y financiamiento estratégico en América Latina. Actualmente lidera un fondo de inversión de impacto orientado a startups en etapas tempranas con foco en sostenibilidad. Es MBA de la EE Business School con especialización en liderazgo del cambio. Verónica combina visión estratégica, pensamiento crítico y sensibilidad social y medioambiental para acompañar a organizaciones que buscan escalar su impacto positivo. Su trayectoria se ha centrado en promover proyectos y negocios al servicio del bien común. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Juan Pablo, que está por allá al fondo, Juan Pablo Barahona, es ejecutivo con más de 15 años de experiencia en el sector cultural, sostenibilidad y financiero. Se ha desempeñado en áreas de gerencia de proyectos, estrategia comercial, fundraising y vínculo con stakeholders. Desde el año 2020 trabaja en Velat, la banca ética latinoamericana, como gerente de la estrategia sectorial a cargo de la vinculación entre los servicios financieros y las empresas de distintos sectores de impacto positivo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Y por último tenemos a Franz Rojas. Franz Rojas es director de análisis de agua y saneamiento de la CAF, Banco de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Lidera la inteligencia de negocios, la concepción y el diseño de proyectos de agua y saneamiento, la gestión del conocimiento y la agenda internacional de agua. Además, preside el grupo de trabajo sobre financiamiento del Consejo Mundial del Agua, es miembro de la Junta Directiva del Consejo Latinoamericano del Agua y presidió la coalición de financiamiento de agua que aglutina banca multilateral y nacional. Y es miembro del Comité Técnico de la Alianza Mundial para el Agua. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, maestro en Ciencias en Ingeniería Hidráulica e ingeniero civil de la UNAM México. Franz cuenta además con 30 años de experiencia profesional en seguridad hídrica en América Latina y el Caribe, Asia y África. Trabajó en el Banco Mundial como coordinador de País para Bolivia del programa de agua y saneamiento. También asesor principal en agua para la cooperación internacional de Alemania, en Perú y anteriormente en Bolivia. Y Franz también dirigió el organismo regulador de agua y saneamiento en Bolivia
por designación presidencial, gerente de Ingeniería Básica y Normas Técnicas y anteriormente subgerente de Estudio y Proyecto. Tremenda experiencia, así que también un aplauso para nuestros 3 panelistas. Para comenzar vamos a invitar a Verónica que nos haga su presentación, así que Verónica, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos. Primero que nada, agradecer a la organización por esta tremenda invitación, una instancia que pone una temática muy vital para todos nosotros y para todas las industrias al centro, ¿cierto? Yo soy Verónica Binder, soy líder de Impacto y Sostenibilidad y Fund Manager de SDK. SDK es una administradora de fondos de inversión de impacto, es decir, movilizamos capital hacia empresas y proyectos que busquen generar un retorno positivo, no solamente a nivel social y medioambiental, sino obviamente también financiero como parte de una sostenibilidad integral. Nos enfocamos en general en innovación y empresas en etapa temprana de desarrollo, y de eso y un poco de las inversiones de impacto les vengo a contar ahora. Tenemos solo 10 minutos, así que va a ser una pincelada bien rápida, tanto de las inversiones de impacto como de la bajada específica a temas de agua. Así que muchas gracias a todos por prestar atención. La presentación... Ah, aquí está. Ya, primero que todo, no sé si conocen acá los que saben algo de inversiones, me imagino que están familiarizados con el primer diagrama que aparece ahí, que es en el fondo un binomio riesgo-retorno. Es decir, en general los criterios de inversión a nivel histórico siempre se han evaluado en estos dos ejes, lo que es retorno financiero, potencial retorno financiero con riesgo, y están muy vinculados uno con el otro. A mayor riesgo, mayor potencial de retorno; a menor riesgo, menor potencial de retorno. Pero en las últimas décadas hemos visto cómo estos criterios se han ido enriqueciendo un poco. Y ya desde hace algunos 20 años, un poco más, empiezan a considerarse los criterios ESG, que son ambientales, sociales y de gobernanza, como una lupa específica en el análisis de los riesgos de las inversiones. Es decir, ya no solamente están los riesgos operacionales de cualquier negocio, sino además cómo los factores ambientales internos y externos y los factores sociales internos y externos pueden afectar directamente en los riesgos que asume cada uno de los negocios en el mundo de las inversiones. Y ya ahora entrando al siglo XXI, entra una nueva esfera dentro de esto y se convierte desde un binomio a un trinomio, que es el impacto, que ya no es solamente buscar minimizar esos riesgos, sino que darle una intencionalidad a los negocios para que busquen generar un cambio a los principales desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta en términos medioambientales y sociales. Si ven este gráfico, que se puede ver un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo bien en sencillo, podemos ver a este extremo las finanzas tradicionales. Son las finanzas que se han venido haciendo desde tiempos inmemorables, obviamente sofisticándose en el tiempo, pero que han ido avanzando en este desarrollo. Y por otro lado tenemos la filantropía, como un ejercicio que también se ha realizado a través de la historia por distintas organizaciones, ¿cierto? Bueno, esta lógica que se habla de la lógica de las dos billeteras, esta lógica de, por un lado, generar rentabilidad con los proyectos y, por otro lado, generar filantropía a través de donaciones sin esperar un retorno financiero, está bastante en discusión. Y se habla de que hoy día los negocios tienen que considerar en mayor o menor medida el impacto que están generando, mitigarlo, idealmente capturar oportunidades dentro de ese mercado y, en el mejor de los casos, también generar una intención del negocio para combatir esos principales desafíos que enfrenta la humanidad. Nosotros como SDK nos ubicamos en lo que se llaman los Impact First, o sea, los Finance First criterios, que es decir que nosotros siempre vamos a velar por la rentabilidad de los negocios, pero con una mirada siempre de sostenibilidad y de cómo nuestros negocios pueden ayudar a captar oportunidades en el medio ambiente y en la sociedad. También tenemos las inversiones responsables, que son aquellas que se preocupan de al menos
tener en vista los criterios ESG y abordarlos de alguna manera, y ya las inversiones sostenibles que están ahí justo al medio buscan detectar oportunidades y minimizar de cualquier manera el impacto negativo que tienen las operaciones. Y ahora vámonos al mundo del agua, que es lo que nos convoca aquí. El agua tiene muchos desafíos y muchas oportunidades, y la verdad es que invertir con criterios de sostenibilidad no es algo que sea puntualmente de la industria del agua, pero en la industria del agua se puede ver muy concretamente. Esta es una industria que además tiene la particularidad de que no solo es una industria en sí misma muy potente, sino que además es una industria que permea a prácticamente todas las industrias. O sea, no hay ninguna industria hoy día que pueda vivir sin el agua. Entonces, los invito también a tener una mirada integral al respecto para que consideremos el agua como un elemento vital para cualquier práctica industrial y obviamente también cualquier práctica humana. Y en ese sentido, algunos de los desafíos que vemos: por primer lado, mitigar todo lo que son los riesgos materiales y operacionales de los negocios. Es decir, de la noche a la mañana que una operación minera se quede sin agua, obviamente representa un riesgo enorme y pérdidas enormes también en el desarrollo de ese negocio. Entonces, claramente hay oportunidades y desafíos que hay que enfrentar. Por otro lado, cumplir con las regulaciones, que cada vez son más agresivas y lo más probable es que sigan siéndolo así, porque obviamente se hace urgente medidas para poder mitigar la escasez hídrica y para ofrecer soluciones que no solamente tomen la disponibilidad del agua que ya está más al alcance de la mano. Por otro lado, a través de la sostenibilidad podemos capturar nuevas oportunidades de mercado. Hoy día todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible ofrece oportunidades de mercado muy atractivas, porque tanto las regulaciones como el consumidor nos están pidiendo adoptar este tipo de prácticas. Y por último, genera adherencia tanto externa e interna a las compañías, no solamente porque hay obviamente un propósito muy fuerte, sino también porque tenemos una mirada a largo plazo de construir obviamente una economía que sea resiliente y que sea sostenible en el tiempo. Y ahora esto se los voy a contar bien rápido porque imagino que todos los manejan bastante mejor que yo, pero obviamente sabemos que el planeta tiene un 70% de agua, sin embargo de aquella 70% hay un porcentaje muy mínimo que es consumible por los seres humanos hoy en día. De hecho, 98% del agua de este 70% del planeta es agua salada, que no está disponible hoy día para el consumo, podría estarlo. Casi un 3% de agua dulce y solamente un 1%, o sea, de estas 2,5%, solo un 1% es agua que está hoy día disponible para consumo humano. Y esto porque obviamente hay fuentes de agua que son de muy difícil acceso o que son vírgenes y no se han tocado. ¿Cuáles son los principales desafíos del agua? Y acá me imagino que todos lo ven desde distintas veredas, pero creo que es importante hacer una recapitulación de esto. Hay una necesidad de acceso universal al agua potable. Hoy día, aunque quizás nosotros acá no lo vemos, hay países donde todavía el acceso universal al agua potable, e incluso comunidades en Chile en las que el agua potable todavía no está disponible o es de muy difícil acceso. Ese es uno de los principales desafíos. Luego, todo lo que tiene que ver con saneamiento del agua y trato de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, es también un gran desafío en torno al cual se pueden generar soluciones atractivas. La contaminación del agua por hábitos humanos o por hábitos industriales es también algo que enfrenta la industria muy particularmente. La sequía, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la impredecibilidad de la disponibilidad de agua es algo a lo que en el fondo hay que ponerle ojo y de todas maneras generar soluciones que nos permitan contar con una mayor seguridad en torno al recurso hídrico. Y por último, todo lo que tiene que ver con eficiencia de los recursos hídricos, o sea, hoy día lo vemos como un bien escaso y ya no podemos usar el agua como si el mundo no necesitara de agua, tuviera esta agua infinita, porque la verdad es que hoy día para disponibilidad humana no lo es, ¿ya?
Algunas verticales de inversión que nosotros vemos como principales dentro del agua tiene que ver todo con la tecnología, o lo que se llama internacionalmente como water tech, tecnologías asociadas a agua, y ahí hay todo lo que es sensores, monitoreo y tratamiento de las aguas. Es un sector bien interesante y en auge. Luego, infraestructura, plantas desalinizadoras, obviamente redes más eficientes para la distribución de agua, también parte de las principales inversiones que se pueden realizar en esta industria. Y por último, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y cómo buscamos que el uso del agua y no impacte en el fondo nuestros ecosistemas, o si ya tenemos ecosistemas degradados, cómo podemos regenerarlos a través de un uso más responsable del agua. Y aquí los puedo dejar con una invitación para que cada uno también vea desde su vereda cómo puede incentivar de mejor manera la innovación en el agua. Para nosotros la innovación en cualquier desafío social o medioambiental es clave, porque si venimos haciendo las cosas de la misma manera que las venimos haciendo en los últimos 100 años, es poco probable que lleguemos a buen puerto. Y por eso nuestra invitación siempre es a mirar la sostenibilidad y la innovación para generar estos cambios dentro de las industrias que presentan hoy día nuevos desafíos que quizás antes no se miraban. Y en ese contexto, todo lo que tiene que ver con las water tech, es decir, las inversiones en agua, han ido creciendo sostenidamente a nivel mundial en los últimos 10 años. Ahí ven una baja el 2023, pero no tiene nada que ver con el agua, tiene que ver con la industria del venture capital, que se vio muy deprimida ese año. Pero si vemos todo lo que tiene que ver con aguas y con todo lo que es eficiencia hídrica, disponibilidad de recursos hídricos, vemos un sostenido crecimiento, y eso creemos nosotros que muestra una tendencia de hacia dónde deberíamos ir también como país. Para nosotros, incorporar nuevos criterios de inversión no es filantropía, y quiero que esto quede muy claro, es resiliencia empresarial y una competitividad no solamente a largo plazo, sino hoy día, ya en el corto y mediano plazo, estamos viendo cómo las corporaciones se ven afectadas por el déficit del recurso hídrico. Así que es una invitación a actuar hoy día y a no esperar para mañana. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Tremenda exposición y muy interesante los datos sobre los distintos tipos de inversiones que han ido evolucionando a lo largo de los años. Quiero invitar a Juan Pablo también ahora a hacer su presentación. El escenario es tuyo. Te dejo aquí el control. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por darnos este espacio, por la invitación a poder compartir. Y yo creo que acá van a salir varias ideas que nos vamos a ir complementando entre los distintos actores que estamos acá en esta presentación, en este panel. Lo que le quiero comentar ahora es una forma de estar en el sistema financiero, de poder, de cómo vamos trabajando y cuál es nuestra propuesta concreta como Velat aquí en Latinoamérica. Y para eso quiero partir con algunas preguntas. No sé si alguno de nosotros hemos partido, nos hemos hecho esta pregunta de ¿a quién sirve mi dinero? ¿En qué pasa con nuestro dinero de nuestra empresa o el propio cuando lo tenemos en las cuentas corrientes de los bancos? ¿En qué se está utilizando? Porque no está bajo el colchón, básicamente ahí. Otra pregunta también para la reflexión es ¿en qué se utiliza mi dinero cuando lo invierto o no lo uso? ¿Para qué fines cuando tomo una decisión de un depósito a plazo o un fondo mutuo u otro tipo de instrumento? ¿Para qué fines está? ¿Lo sabemos? ¿Lo preguntamos? ¿Accedemos a esa información? Bueno, estas son las preguntas que nos movilizaron y donde a lo que nosotros nos apalanca como grupo financiero es tomar conciencia sobre el uso del dinero, el para qué sirve y tener conciencia también de ese tremendo poder que tenemos para poder darle un uso positivo a al dinero que tenemos. Y es así como empezamos a construir, a inspirarnos dentro de un modelo europeo de banca ética, que es una forma de estar en el sistema financiero, que es donde nosotros hemos distinguido los distintos desafíos socioestructurales que hay en Latinoamérica, de poder entender de que por una parte están los desafíos que son ambientales y por otra parte son algunos de los desafíos sociales, donde es súper importante atender a esas necesidades de cambio climático, la deforestación, la reconstrucción de los ecosistemas, atender el problema que hay de la contaminación de los océanos, en fin.
Y por otra parte, el tremendo desafío de poder crear y construirnos como una sociedad que esté en paz social, de poder atender a esas desigualdades y las desconfianzas que hay en nuestra sociedad y también en el desarrollo de todos los seres humanos en cuanto a sus capacidades educativas, su potencial y también su vinculación con la cultura. Y claramente, como hay mucha evidencia, los factores ambientales con los factores sociales están íntimamente relacionados. Y es así como nosotros constituimos Banca Ética como un grupo financiero donde por una parte gestionamos créditos para empresas que generan este impacto positivo, para empresas que están dando una solución a cada uno de estos problemas socioambientales. Y por otra parte, apalancamos ese dinero y que se lo entregamos a esta empresa con inversionistas que quieren hacer un uso consciente de ese dinero, destinándolo a la economía real, a esa economía que con ese uso del dinero yo puedo aportar en la transformación y en la sostenibilidad de las distintas empresas. Y es así como tenemos estos 4 aspectos que nos caracterizan y que son valores compartidos dentro de las bancas éticas a nivel mundial, de tener criterios explícitos de en qué se invierte y en qué no. Y en eso tenemos nuestra estrategia súper concreta de poder decir, vamos a este tipo de proyectos, a este tipo de empresas y esto totalmente no. De esa manera nosotros hoy afirmamos que nuestra cartera de financiamiento y de inversión es 100% de impacto positivo. Lo segundo es tener una gobernanza que está orientada hacia el propósito. Una característica es separar el poder político del económico, donde esa gobernanza es quien vela por ese propósito de poder destinar este financiamiento a empresas de impacto positivo y no cambiar ese propósito. Por último, como les decía, en tercero es la inversión en economía real, que es donde realmente ocurren las transformaciones, en aquellas empresas de bienes y servicios y salir de lo especulativo. Y por último, ligado a la pregunta original, es la transparencia total, de poder contarle a los inversionistas en qué efectivamente se está utilizando el dinero, para qué sirve y cuáles son los indicadores concretos que esto conlleva. Y es así como nosotros armamos y diseñamos este modelo que es el funcionamiento, en el fondo. Por un lado, como les decía, son las empresas que son tradicionales, que dentro de su core, de su actividad, están transitando a distintas prácticas de mayor sostenibilidad, o que pueden ser empresas ya con propósito definido, un sistema de gobernanza también distinto, que son las empresas B, y por último toda la sociedad civil desde las corporaciones, fundaciones o la ONG. Y por último, que es lo conectamos, como les decía, con inversionistas que pueden ser institucionales, los que están en nuestros fondos de inversión, o que pueden apalancar desde un financiamiento más ciudadano, como lo hemos llamado, desde nuestra plataforma de inversiones. ¿Y qué es lo que conectamos? El corazón de nuestra estrategia de impacto. Cuando hablamos de los desafíos socioestructurales en Banca Ética, los dividimos los agrupamos en estas 3 áreas de impacto. Primero, en educación y cultura, todas aquellas que tienen relación con el desarrollo del ser humano, desde la educación, el arte y el turismo. En la área de desarrollo e inclusión social, los proyectos que potencian el desarrollo de los territorios, las comunidades, la calidad de vida, la prosperación y el desarrollo local. Y por último, es naturaleza y medio ambiente, que es lo que nos convoca hoy día, desde poder entender la utilización de los recursos, la sostenibilidad y la transformación de las distintas empresas. Y es así como nosotros hemos trabajado desde el 2017, en estos 8 años, donde hemos invertido más de 130 millones de dólares en empresas, organizaciones y por ende en proyectos que son 100% de impacto positivo. Eso se traduce en las más de 300 empresas con las que trabajamos y en una red de inversionistas, como le comentaba antes, de más de 8.000 que están en nuestra plataforma y que quieren utilizar su mecanismo de ahorro, lo pueden hacer invirtiendo en proyectos de impacto positivo y de economía real. Son más de 1.200 operaciones que hemos trabajado y se traduce así nuestra cartera de financiamiento, donde está prácticamente dividido de manera equilibrada, donde los 55 millones de dólares es en el área de educación y cultura, 56 millones de dólares en el área de desarrollo e inclusión social y en el área de medio ambiente más de 34 millones de dólares.
Esta es nuestra capilaridad, tenemos nuestra presencia en oficinas comerciales en Argentina, Uruguay y también en Brasil, y sobre todo en Chile, que es donde comenzamos hace más tiempo, donde como pueden ver tenemos presencia a nivel nacional. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y cuál es el modelo sostenible y por qué estamos apuntando principalmente a este tipo de empresa? Porque es un modelo de evaluación que está adaptado al impacto que cada uno realiza. Son distintos los desafíos, y en esto vamos a profundizar a continuación, son distintos los desafíos que enfrentan las empresas en su transformación o empezar a tratar la suciedad que dejan otras empresas, en el fondo. Y para eso se necesita mucha innovación y tecnología. Ese es el modelo en que nosotros nos vamos adaptando financieramente a ese modelo de trabajo. También de entender una innovación en el financiamiento de los distintos instrumentos o los distintos productos que tenemos para poder entregar esa respuesta y esa solución que sea mucho más adecuada. Pero por sobre todo es poder entregar un financiamiento adecuado, sostenible y responsable, que se ajuste a la medida de cada una de las empresas y que eso permita un desarrollo para focalizarse en su propósito, en el trabajo de poder desarrollar la eficiencia hídrica. Los mecanismos que nosotros estamos trabajando de cara al cliente, a la empresa que necesita un financiamiento, puede ser a través de estas distintas necesidades, desde la inversión o desde el desfase de distintos fondos privados o públicos, desde licitaciones, o también la construcción de muchas o mejora de infraestructura, tanto en las plantas de tratamiento, etcétera. Y la respuesta para ello puede ser también diversa desde las distintas estructuraciones de crédito, créditos de capital de trabajo, más largos, más cortos, o también líneas de capital de trabajo. Y es así también de que para nuestros inversionistas son distintos mecanismos que tenemos para poder invertir su ahorro, y que esto también se conecta con lo que planteaba Verónica dentro de dónde nos ubicamos en este espectro, estar en el centro desde la inversión de impacto, donde se pueda tener una rentabilidad económica junto con un impacto social y medioambiental positivo. Entonces son estos dos instrumentos que tenemos nosotros dentro de la plataforma colaborativa de crowdlending, con también el fondo Sigma, que es un fondo de inversión pública que tenemos con Banco Estado. Y esto, para terminar, esta es la parte que más me gusta, un poco de con quién hemos estado trabajando, y esto es algunos de nuestros clientes, y de qué manera hablamos también en Bono Riego y nuestro compromiso en agua. Estos son principalmente, toman dos tipos de proyectos, como ustedes pueden ver acá. Desde la APR, que se vio en el panel anterior también, desde el desarrollo y el acceso a agua potable rural y los servicios sanitarios. Eso es fundamental, desde una mirada de cómo vamos construyendo nuestras ciudades y cómo vamos asegurando un acceso y la dignidad a las personas. Y por otra parte es desde el bono riego, de poder asegurar la eficiencia hídrica, que está altamente ligada con la alimentación y el desarrollo de la agricultura familiar campesina, pero por sobre todo de asegurar que el recurso se sigue disponiendo y no se pierda en canales que no están recubiertos o los embalses, etcétera. Hay otros proyectos también de eficiencia y transformación que nosotros estamos empujando y que nos gusta desarrollar desde esa mirada y ese trabajo. Es por eso que nosotros planteamos este modelo de financiamiento donde no distinguimos entre tipos de proyectos, ya que el 100% de nuestros proyectos son sostenibles, donde el agua los abordamos tan importante como en el desarrollo de las personas, los territorios, y que buscamos claramente asegurar ese financiamiento y esa prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Tremenda exposición. Conocer además lo que están haciendo en Vilat, creo que es un tremendo aporte, no solamente para la región metropolitana, sino para el resto del país. Y también me quedo ahí con la pregunta: ¿qué pasa con nuestro dinero? La plata básicamente que uno tiene en su cuenta corriente, en su ahorro, en sus inversiones. Recuerdo una experiencia anglosajona que mostraba cuál es la cartera de inversión de los bancos, por ejemplo, en Reino Unido. Entonces, cuál es la huella de carbono de tus inversiones, o sea, de tu plata. Uno no es consciente, cree que uno tiene que ser un gran inversionista, pero muchas veces los pequeños ahorros, la plata en la cuenta corriente suyo, genera un impacto positivo. Así que también una pregunta que nos llevamos para la casa cada uno. Dejo con ustedes a Franz de CAF, que nos haga su exposición, así que muchas gracias y adelante, el escenario es todo tuyo. Bueno,
Muy buenas tardes. ¿Está esto funcionando? ¿Hola? Sí. Sí, en mi caso el micrófono no funcionó, así que voy a hacerlo desde acá. Cosas que suceden. Muchas gracias a los organizadores por esta gentil invitación a CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Para quienes no conocen CAF, es un banco que tiene más de 50 años y que integra 23 países de América Latina y el Caribe y va creciendo. Para fines de este año probablemente tengamos 4 países más que se incorporan, así que el movimiento de CAF es dinámico y, por supuesto, la agenda de seguridad hídrica es uno de los pilares de la misma. Yo me voy a concretar mucho al tema de agua. Bueno, la dirección que manejo es de agua, así que en una perspectiva muy directa, muy puntual al motivo de esta organización, pues plantear que estamos en un proceso de transición donde tenemos que cambiar de ese modelo reactivo acostumbrado a responder cuando existen las situaciones emergentes a un proceso planificado, propositivo y por lo tanto planificado multiescalar. Y creo que esto es importante cuando revisamos en apretada síntesis lo que significa la seguridad hídrica en general. Son 4, pero 3 creo que son conceptos muy importantes. Seguridad hídrica, ¿por qué seguridad hídrica? Porque tenemos 4 riesgos: mucha agua, poca agua, agua contaminada y agua sobreexplotada. Con eso estamos reflejando los problemas que hay en inundaciones, por ejemplo, mucha agua. Solo como un dato, que no es el tema central, existen los últimos años como 36 inundaciones en América Latina y el Caribe en cada año. O sea, estamos hablando de que hay una inundación en América Latina por lo menos cada 10 días en promedio. Eso nos habla de cómo está cambiando y si lo vemos en términos históricos, podemos ver que está creciendo exponencialmente el tema de inundaciones. Pero las sequías no son menos. Las sequías son menos evidentes, pero son prolongadas. Y la tendencia mundial, la podemos ver ahí, es que esto va a seguir creciendo y profundizándose, motivado por el cambio climático. Y por supuesto, la región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables. Estos datos los elaboramos en CAF a partir de información de la base de datos EMDAT y podemos ver cómo en las diferentes subregiones de América Latina las sequías han aumentado. Y han aumentado de manera profunda, yo diría, en el Cono Sur. Cuando hablamos del Cono Sur, 5 países: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y podemos ver que la sequía donde ha impactado más ha sido precisamente en el Cono Sur. Y aproximadamente el 86% de los daños de los últimos 40 años han estado concentrados en el Cono Sur. Es decir, esta es una subregión muy sensible al tema de sequías, donde los impactos se están viendo. Y por supuesto, acá en Chile podemos ver la megasequía que hay en el norte desde hace ya más de 12, 15 años, pero no es la única. Tenemos sequías profundas también en México, en el noreste brasileño, en fin, que van configurando la situación. ¿Y por qué es importante hacer este cambio de paradigma hacia una visión climáticamente resiliente? Desde la perspectiva de los factores que nos han pedido que expongamos el ESG, ¿no? Los factores ambientales, los factores sociales y también los aspectos de gobernanza, podemos distinguir que es importante avanzar voy a poner acá para poderlo ver, desde el punto de vista ambiental en estrategias nacionales de seguridad hídrica y adaptación. Hoy en día está muy vigente, ya en noviembre va a haber la COP30 en Belén, y hay 2 instrumentos donde vemos que escasamente el tema de agua está tocado. Los NDCs o estas contribuciones nacionales determinadas que los países han venido actualizando, hay un informe reciente donde dice que el tema agua está abordado de manera marginal. Y yo creo que este es un tema para repensar, porque obviamente agua y clima están muy conectados. De hecho, para nosotros la crisis climática se refleja en una crisis del agua. Es decir, la forma más evidente de ver cómo el cambio climático está afectando es a través de este incremento exponencial en las inundaciones, en la profundización de las sequías y ni qué decir de la contaminación que tenemos. Por lo tanto, es importante poder abordar y trabajar, y hay varias alianzas y movimientos que están enfocando a cómo los países pueden incorporar de mejor manera el tema agua dentro de los NAPs, que son estos
planes de adaptación nacionales, ¿no?, por su acrónimo en inglés, o los NDCs, que son estas contribuciones determinadas y que son los compromisos voluntarios que asumen los países. También desde el punto de vista social, de los factores sociales, es importante trabajar en la equidad y la inclusión. Una región como América Latina no puede y no debe todavía tener más de 160 millones de personas que no acceden al agua segura y más del doble, más de 300 millones que no acceden al saneamiento seguro. Cuando hablamos de saneamiento seguro es que además se traten las aguas residuales, etc. Entonces es una agenda pendiente y muy importante para la región si queremos que esa región sea una región solución, una región que aporte y que tenga mayor presencia en el entorno mundial. Y por supuesto, dentro de los aspectos de gobernanza, hay todavía muchos rezagos y mucho por hacer en adecuaciones normativas, en políticas, en marcos regulatorios que nos ayuden a promover esta visión para atender los riesgos de la seguridad hídrica, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el 2024, cómo han impactado las sequías en la región y podemos ver como excepcional o alta varias regiones de la misma que deben llevarnos a reflexionar cómo tenemos que hacer un abordaje sobre el tema de sequías en la región. ¿Qué estamos viendo desde el CAF? Que los abordajes tienen que ser a nivel macro, meso y micro. Cuando hablamos de nivel macro es todas las políticas y las instituciones, es decir, una planificación con enfoque de cuenca, y si es dentro de las ciudades de cuenca urbana, hace un momento en la anterior presentación se hablaba de la importancia de los organismos de cuenca, bueno, precisamente para ver la protección de fuentes, el balance hídrico, restauraciones ecológicas y otro, pero también metodologías para que promuevan las soluciones basadas en la naturaleza, que eso vemos que muy esporádicamente se viene trabajando en la región. Tenemos casos contados, incluso en CAF tenemos proyectos, pero no son todos los que quisiéramos que apoyen soluciones basadas en la naturaleza. Y por supuesto una serie de guías de indicadores de sostenibilidad y de resiliencia que nos ayuden a poder calificar mejor y hacer el mejor due diligence de los proyectos. Eso a nivel macro, obviamente son políticas, planes, instituciones. También es importante el fortalecimiento de las instituciones. En el tema agua vemos que en general en América Latina hay una fragmentación en las instituciones. En muchos países agua está siendo abordado por 15, 18 ministerios de una u otra manera y eso obviamente genera problemas de cohesión y de uniformidad en las políticas y en el abordaje. Y por supuesto en temas de gobernanza es la idea de trabajar intersectorialmente y de mejor manera, de manera coordinada, yo diría intersectorial y multinivel, para que podamos también recoger las visiones de los gobiernos regionales y su relación con los gobiernos nacionales. Como tengo poco tiempo, porque ahí el cronómetro es implacable, a nivel, creo que me salté, a nivel, bueno, a nivel macro eran estas estrategias, a nivel micro las que me referí, y a nivel micro, que sería el nivel de los proyectos, es necesario abordar, ya lo decía también Verónica en su presentación, algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia hídrica. El tema de proyectos de aguas no convencionales. Cuando hablamos de aguas no convencionales nos referimos fundamentalmente a tres: al aprovechamiento de agua salada o salobre, al reuso de las aguas residuales y a la cosecha de agua, ¿no? Pero cuando queremos abordar ello nos encontramos que en varios países todavía no hay una normativa clara de cómo poder aprovechar el agua de los océanos, ¿no? Se puede tomar todo el agua que quiere o no, hay sí preceptos ambientales sobre el tema de la salmuera y otros, pero no está claro cómo se pueden aprovechar eficientemente y ese es un tema para trabajar. O en el tema de aguas residuales tratadas. En varios países todavía no hay una norma de reuso de las aguas residuales. Entonces, ¿cómo podemos impulsar economía circular y todos estos temas que se vienen si conceptos básicos como una normativa que te permita el reuso de las aguas residuales en varios países todavía no está permitido, ¿no? Y así podemos ver entonces que esos temas tienen que ser abordados y trabajados y por supuesto desde CAF no solamente estamos con temas de proyectos de inversión, también tenemos varias cooperaciones técnicas a los países que tratan de abordar estos diferentes temas, ¿no? Los proyectos también de gestión de la demanda, es decir, reducir las pérdidas de agua que tanto. En América Latina el agua no contabilizada está del orden del 50%. ¿No? Y eso tiene que ver también con aspectos económicos, por supuesto, pero si seguimos promoviendo proyectos que solo aumenten la oferta hídrica, pero no se trabaja en paralelo
en reducir los consumos y los usos excesivos del agua, es decir, trabajar del lado de la demanda, pues vamos a seguir construyendo obras que pueden ser aumentar la oferta, pero también en desmerecimiento de la demanda. Entonces creo que es importante abordar, y nosotros hemos venido promoviendo varios proyectos que tienen que ver con gestión de la demanda. Proyectos sostenibles y, por supuesto, proyectos invertibles. En un trabajo que estamos haciendo, y con esto voy a terminar, con el Consejo Mundial del Agua, hemos puesto en tela de discusión el concepto de proyecto bancable. A mí particularmente no me gusta mucho el término bancable porque suena muy economicista, muy a la relación riesgo-retorno, como lo mencionaba. Y creemos que tienen que haber muchos más, porque hay que internalizar todos los beneficios ambientales y sociales que hay de proyectos de agua para tener realmente una dimensión del beneficio de invertir en agua. Así que esa es una tarea pendiente. Estamos trabajando en un documento que mude o migre de una concepción exclusivamente de proyecto bancable a una concepción de proyecto invertible o proyecto sostenible que le dé todas estas dimensiones importantes que hacen a la gestión del agua. Así que eso es lo que me queda por hacer. Muchas gracias. Hay varios proyectos que venimos trabajando, varios instrumentos que tenemos, varios son de cooperación técnica, y es importante señalar, y con esto concluyo, que CAF no solamente apoya a los gobiernos nacionales, es decir, con garantía soberana, también está trabajando con los gobiernos subnacionales, con empresas públicas y del lado privado también con empresas, sociedad mixta, sociedad privada, y todo eso lo hacemos de manera conjunta, así que hay mucho por hacer y por supuesto cuenta con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Franz, especialmente por el aporte de CAF en el desarrollo de América Latina y el Caribe, y por supuesto el trabajo que están haciendo por fomentar políticas públicas a largo plazo que nos permitan combinar, por supuesto, el actores públicos como privados. Ahora vamos a pasar a una conversación, así que para que nos soltemos un poco más y podamos entrar en un diálogo más activo, y quería partir haciendo una pregunta gatillante para los tres, y que nos permita entender un poco el estado actual de las inversiones, no solo sostenibles, sino que con foco en la crisis hídrica. Ustedes son conocedores extensos del sector financiero, de las inversiones con enfoque en sostenibilidad. Entonces, quería hacerle ahí tal vez un doble clic y preguntarles si ustedes creen realmente que las inversiones sostenibles o la industria financiera está realmente priorizando inversiones relacionadas con la crisis hídrica, o aún compite en desventaja frente a otras áreas de la sostenibilidad como la energía renovable, descarbonización, etcétera. No sé, Verónica, si partimos contigo. Sí, ¿se escucha o no? Sí. Sí, ya. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que separar en dos la industria del agua. Está la industria del agua per se, como propiamente tal, y están todas las otras industrias que se ven impactadas por la industria del agua. Entonces yo creo que si vemos la industria del agua como tal, yo creo que sí está en un nivel de desarrollo la inversión en soluciones hídricas en específico, quizás por detrás de otras industrias como lo son la energética, la minera, etcétera, grandes industrias, digamos. Sin embargo, el tema del agua es tan transversal que lo vemos en otro tipo de inversiones, que no son inversiones en la industria del agua, sino en agricultura, en salmonicultura, en minería, en que tiene incorporado dentro de las inversiones una mirada desde el recurso hídrico y desde la eficiencia del recurso hídrico. Entonces creo que la respuesta es sí, ¿no? Estamos un poco en desventaja como industria en específico, sin embargo, por ser un elemento tan vital, está contemplada desde la mirada de los inversionistas que están con intenciones en inversiones sostenibles, está la mirada del recurso hídrico muy presente en todo tipo de inversiones. Está súper interesante verlo desde esos dos puntos de vista. Nosotros siempre desde el mundo de la política pública hablamos de la transversalidad. Entonces, una cosa, como decís tú, es la inversión exactamente en proyectos, en inversiones de agua, pero otro en esta transversalidad, en las otras iniciativas de sostenibilidad. Entonces, preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo lo ves tú con respecto a lo que plantea Verónica o la visión que tiene usted en Vilat? Sí, efectivamente, identificar esos dos planos entre quienes están involucrados en ello y quienes atienden en la cadena.
Respecto a la pregunta, a mí no me gusta mirarlo como competencia, porque no es un fondo concursable, como viéndolo desde esa lógica, donde sí hay ese mucho más carnivalesco en el fondo, sino que de mirarlo desde cierto incentivo y cómo se le ha dado prioridad al tema del agua respecto a otros, como tú decías, que claramente la descarbonización de la materia energética, esa ha tomado una prioridad bastante relevante en la ley Net Billing, los modelos ESCO, en fin, y toda la transformación que ha habido de incentivo. Por lo tanto, sí me ha tocado ver que hay más mesas de participación público-privado, sí hay más trabajo entre distintos actores desde la sociedad civil, privados, públicos, academia, en fin, para poder ir desarrollando un poco más la energía en comparación con el agua. Con el agua he sido testigo de que hay menos en comparación con espacios de desarrollo, tanto de mesas intersectoriales como también desde incentivo y un trabajo más profundo para ese tipo de proyectos. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a incentivar. Nosotros aseguramos un igual financiamiento para todos los proyectos, los vemos de la misma manera. Sí hay, después la otra pregunta voy a ir profundizar un poco más dentro de los matices de evaluación. Pero siendo testigo de eso, yo creo que ahora ya hay que entrar con, ya se instaló la energía, hay que entrar con la prioridad del agua, la urgencia. Bueno, efectivamente, no es una competencia, estamos hablando de un marco como, al final, igual que el medio ambiente, las cosas están conectadas y por supuesto son relevantes en su conjunto, pero por ejemplo, hay algo que ha desarrollado harto el Fondo del Agua, es revisar estrategias de sostenibilidad y muchas empresas no solo no mencionan el agua, sino que además no existen métricas relacionadas en sus empresas a la disminución del uso y reuso del agua. Entonces, preguntar con respecto, Fran, a esta pregunta, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la CAF en materia de proyectos justamente relacionados con la crisis hídrica? Muchas gracias, Fernando. Sí, desde la perspectiva nosotros de CAF nos propusimos incrementar una meta de aprobaciones en agua del promedio del 67% más, y lo estamos logrando, incluso vamos a exceder. Entonces, de una manera directa, digamos, vemos que hay mayor interés, mayores solicitudes de los países en hacer proyectos de agua, que se está traduciendo en que estamos incrementando nuestras aprobaciones en el porcentaje que dije. Y creo que también varios multilaterales lo están haciendo. Pero los retos en seguridad hídrica son enormes. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años donde calculamos que se necesitaba en la región aproximadamente 365.000 millones de dólares en 10 años. No me acuerdo bien porque coincide con los días del año, ¿no? Entonces eso nos hablaba más o menos de unos 36.000 millones de dólares por año que debería invertir la región. Y cuando comparamos eso con lo histórico, que está más o menos del orden de 7.000 millones de dólares, bueno, entonces la respuesta es clara, ¿no? Necesitamos invertir por lo menos 4 veces más. Y eso obviamente tiene que ser el concurso, pero ahí es un concurso donde los países tienen que hacer más, pero entendemos también que las presiones fiscales son fuertes, y ahí es donde yo creo que el sector privado tiene que jugar un rol importante. Y efectivamente, cuando comparamos, por ejemplo, el financiamiento combinado, como se llama, o el blended finance, ¿no?, que está muy en boga, sectores como energía o agricultura están invirtiendo muchísimo, en cambio, en agua creo que no pasa del 2%. Y ese financiamiento combinado, ¿qué es? Es el apalancamiento del financiamiento al desarrollo, que la pueden hacer los multilaterales, para que otros que no tradicionalmente invierten en agua puedan hacerlo, como la banca comercial, por ejemplo. Y eso no se está dando en la dinámica que necesitamos. Entonces, sí vemos países, precisamente Chile, también Brasil, algo México, que están empezando a abordar el tema de financiamiento combinado, pero otros países no. Entonces, creemos que ahí hay una agenda pendiente que hay que seguir fortaleciendo, y eso tiene que ver por qué los privados prefieren otros sectores y no al agua, ¿no? Y ahí las respuestas pueden ser varias, pero yo creo que tiene mucho que ver también con la aversión al riesgo, y ahí hay mucho trabajo por hacer desde los países, desde las multilaterales, desde los organismos privados, para incentivar la inversión en agua, porque también es necesaria y también puede ser en muchos casos redituable. Bueno, ahí tenemos un gran desafío de cómo acelerar esas inversiones, particularmente
lo mencionó el gobernador Orrego, en la región metropolitana es crítico la escasez hídrica y somos la 9ª cuenca a nivel mundial más estresada y por lo tanto tenemos grandes desafíos en acelerar estas inversiones y un llamado en general a la industria. Yo quería preguntarle a Verónica, hoy día, bueno, gran parte de ustedes son muchas startups, empresas que están generando soluciones con distintas tecnologías y lo podemos ver, por supuesto, en las ferias donde están todos invitados y invitadas a recorrer. Quería preguntarte un poco sobre, desde tu experiencia, por supuesto, en inversiones con impacto, ¿qué incentivos concretos hoy están moviendo a los inversionistas a priorizar proyectos vinculados con escasez hídrica versus otras áreas de la sostenibilidad? Y preguntarte también, yo creo que esta es una pregunta muy interesante, ¿cuál es el perfil de estos inversionistas? ¿Cómo son? ¿Cómo se mueven? ¿Qué intereses tienen? ¿Y por qué se atreven a invertir en estas soluciones tempranas relacionadas con la innovación? Muy buena pregunta, acertadísima. Lo que nosotros estamos viendo es que, como lo hablábamos antes, de la transversalidad del agua como recurso vital para todas las industrias, uno de los intereses y de los incentivos más grandes de los inversionistas a entrar en inversiones en agua, que tienden a ser inversiones en largo plazo, es precisamente que están viendo hoy día cómo este recurso finito está impactando en la gestión propia de sus negocios, en los riesgos operacionales y en la continuidad operacional en el largo plazo. Entonces, sectores como la minería, como la agroindustria, como la energía, etcétera, están mirando el agua y están empezando a invertir en agua porque lo ven algo crítico para su negocio, que lo es. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que vemos para los que estamos metidos en inversiones de impacto, hay una clave. No hay inversión de impacto si no es medible, ¿ya? Si no podemos medirla. Y hay industrias que son más medibles que otras, ¿ya? Entonces, para los clientes más institucionales o que tienen un mandato claro de hacer inversiones con impacto, la verdad es que las inversiones en agua tienen ahí algo bastante positivo y más atractivo, que es que tienen KPIs asociados bastante más fáciles de traquear versus otro tipo de industrias donde la información es mucho más difícil de recabar. Entonces diría que eso también es un incentivo que tiene la industria del agua para atraer más inversionistas. Y por otro lado, lo que hablábamos anteriormente, efectivamente es un campo menos maduro que inversiones grandes en otras industrias relevantes para el país, como lo son la minería, la agricultura, la energía, y por lo tanto hay oportunidades nuevas que pueden tener un potencial de crecimiento y de disrupción en los negocios, quizás mucho mayor que la que podemos ver en otras industrias. Y ahora si nos vamos a los perfiles de los inversionistas, clave es que sean inversionistas visionarios. En el fondo, si bien ya estamos viendo cómo el recurso hídrico está afectando hoy día la operación de los negocios y la rentabilidad de los negocios, sabemos que desarrollar tecnologías nuevas para agua, como el desarrollo en general de cualquier tecnología nueva, toma un buen plazo. Entonces, en general son personas y instituciones, corporaciones con una visión estratégica respecto del agua, no solamente de cómo sobrevivir este trimestre, sino cómo entender el negocio desde una perspectiva mucho más resiliente en el largo plazo. Y por otro lado, vemos que claramente hay un compromiso con la sostenibilidad de los actores que están invirtiendo en agua. Si bien el negocio, muchas veces los negocios se miden por cuatrimestres, por cómo sale la rentabilidad del negocio en ese periodo, hay que tener una mirada de sostenibilidad, no solamente medioambiental y social, sino porque está muy ligada también de la sostenibilidad financiera de estos negocios que son intensivos en el uso del agua. Y en general también vemos como algo muy positivo y que calza también con el perfil que conversábamos recién, es que en general son inversionistas que tienen alguna capacidad, ya sea por la industria en la que están o por el interés que tienen o el conocimiento que tienen, en poder apoyar estos proyectos desde la aplicación de pilotos en sus propias compañías o en sus propios negocios, hasta la mentoría, porque hay un conocimiento específico en el agua que obviamente no lo tiene cualquier persona. Entonces diría que esos son algunos de los criterios como de los inversionistas que hoy día están entrando en agua y por qué lo están haciendo, digamos.
Bueno, muy interesante ahí cómo lo plantea respecto a que estos proyectos tengan algo que ver con la cadena de valor. Yo creo que eso es fundamental. Y también esta visión a largo plazo que es muy característico de las inversiones en sostenibilidad, pero que particularmente el agua también es relevante. Yo quiero destacar algo que tú hablaste de los KPI y pasar a Juan Pablo con una pregunta respecto a Vilat. Entonces, quería preguntarle a Juan Pablo cómo funciona el proceso de evaluación de una inversión en un proyecto con impacto dentro de la banca ética. ¿Qué criterios, qué métricas, qué KPI son determinantes para aprobarla? Y sería bacán si nos pudiese hacer realmente un énfasis también en los proyectos que le has tocado relacionar con temas de agua. Primero, todos las empresas, las organizaciones o los proyectos que llegan tienen que estar alineados con nuestra estrategia sectorial, que eso es lo que les decía en la presentación de los criterios explícitos de financiamiento de inversión. Estando alineado eso, ¿qué significa? En el que el propósito de la empresa, su labor, o si no, el destino del financiamiento, el proyecto que quiere realizar, es que sea de impacto positivo, esté atendiendo una necesidad socioambiental. Entonces, teniendo eso como marco y de ahí entrando hacia el modelo de negocio de cada una de las empresas, es que nosotros vamos a mirarlo de manera integral desde comercial, riesgo y desde impacto. Y eso es uno de los principales diferenciales en la evaluación y entender cómo funciona una empresa, porque de repente encuentran ciertas barreras en espacios más tradicionales donde no entienden ese modelo o tienen fondos que son apalancados por la Corfo, que me tocó conversar ahora con uno de los stands, mientras tanto, que tienen apalancados, por ejemplo, fondos de la Corfo y que esos por balance se desfasan en los distintos años o porque son proyectos de innovación, de tecnología, y eso implica tal vez mayor escalamiento, un pilotaje y también hay otros riesgos asociados. Entendiendo y definiéndonos nosotros como una institución financiera que entiende y busca comprender cada uno de los sectores que financiamos, es que claramente se genera una conversación mucho más horizontal y que para eso abre más oportunidad en el financiamiento y mitiga todos los riesgos de la inversión en el financiamiento. Entonces, es fundamental como entender desde ese mecanismo de evaluación, más que tener parámetros que son listas de cotejo, como hay otros modelos desde créditos verdes, financiamientos verdes o azules, etcétera, todos nuestros financiamientos son verdes. Entonces, buscamos de que se cumplan más que criterios, de poder entender de que efectivamente el financiamiento es adecuado y entender ese modelo de negocio desde cómo lo está trabajando cada uno de la persona. Entonces, desde ahí la innovación, la tecnología y entender ese modelo de financiamiento, el que permite que sea mucho más sostenible, y eso significa posteriormente darnos la vuelta hacia los inversionistas y poder decirles y asegurarles, bueno, esta empresa tiene un impacto positivo, su labor que realiza está contribuyendo a alguna necesidad socioambiental, el dinero, el uso y el destino final de tu dinero va a ser para mitigar un riesgo, disminuir una brecha hídrica y financieramente, además, tiene estos análisis mitigadores. Entonces, esa es la manera en que trabajamos y buscamos entender a la empresa, porque yo creo que eso es fundamental, donde recuperamos un poco el rol del banquero antiguo, en el fondo, de sentarte en la banca de la plaza y conversar sobre la necesidad de financiamiento y que si tú tienes una solución y un proyecto, lo conectamos con quienes tienen el dinero y ahí hacemos el match. Oye, súper interesante escuchar cómo trabajan. Yo creo que también para los que nos acompañan hoy día, poder conocer esa mirada. Por supuesto, muchos de los que nos acompañan están buscando esas oportunidades de apalancar recursos que les permitan hacer crecer y escalar su negocio. Quería preguntarle a Franz, desde una perspectiva ya desde el Banco del Desarrollo, de la CAF, ¿qué barreras y oportunidades identifican para que más capital fluya hacia proyectos de agua y saneamiento en la región? Bien, en términos de barreras, yo lo mencionaba a nivel macro, meso y micro. Creo que es importante fortalecer las políticas públicas
para que sean mucho más atractivas, puntualizando la información de seguridad hídrica o la importancia de la seguridad hídrica, y también fortalecer las instituciones. Eso llevamos a nivel macro, pero también es importante fortalecer el ciclo de proyectos. En muchos casos nos ha tocado ver que los países quieren invertir en agua, pero no tienen estudios. No tienen estudios de factibilidad, de prefactibilidad, de diseño final. Entonces, ¿cómo quieren que avancemos si no hay estudios, ¿no? Nosotros tenemos una facilidad de preinversión de recursos no reembolsables que venimos apoyando, pero por supuesto es insuficiente para la demanda de los países, ¿no? Y en algunos casos nos hemos dado cuenta que hay una reticencia a invertir en estudios. O sea, muchas veces los gobiernos quieren invertir directamente en la obra, en la infraestructura, pero no en la preinversión. Bueno, si no inviertes en la preinversión, ¿cómo puedes avanzar en la inversión? Entonces creo que políticas públicas, institucionalidad y fortalecer el ciclo de proyectos, incluyendo la importancia de la preinversión, es fundamental para poder avanzar, y creo que esas son parte de las principales barreras. En oportunidades creo que la innovación está cobrando mucha importancia, y la innovación no es solamente tecnológica, ¿no? Y creo que la innovación financiera está intentando dar respuesta, obviamente todavía de manera incipiente, pero ya no son los financiamientos tradicionales que se otorga al país, están toda esta lógica del financiamiento basado en resultados, por ejemplo, que se está dando a muchos países, están los bonos de impacto, los bonos temáticos, que lo que focalizan son los resultados. Entonces, en función de resultados de ciertas garantías, se canalizan financiamientos. Y creo que también se abren oportunidades. Nosotros, por ejemplo, acabamos de concluir una operación súper exitosa en un país centroamericano que, para decirlo en apretada síntesis, quiso renegociar su deuda de $1.000 millones. Y obviamente tenía una calificación de riesgo, digamos, de C o algo así. Con garantías de CAF y de otro financiador, logramos que entonces esa operación pase de una calificación de riesgo C a una calificación de riesgo AA, A más, o AA+. Y con eso el país pudo renegociar su deuda, y obviamente eso le generó unos ahorros de $300 millones, que el compromiso es invertirlos en la protección de cuencas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de mecanismos que parten de la voluntad política también de los países. Renegocio una deuda de $1.000 millones, pero esos $300 millones que voy a obtener fruto de la renegociación lo destino a la protección de cuencas, que tiene que ver con agricultura regenerativa, pero también acceso a agua potable rural, etcétera. Esos son elementos que hace unos años no lo veíamos y que ahora se está dinamizando. Entonces, como oportunidades, creo que hay estas posibilidades de financiamiento innovador, pero por supuesto parte también de la voluntad de los países y de los gobiernos de querer avanzar en esa línea, ¿no? Oye, súper interesante. Me quedo también con lo que planteaste, que se vio en el panel anterior que le tocó ahí moderar a mi colega Mauricio Fabrí, con respecto a las políticas públicas y cómo vamos robusteciendo el sector público, que muchas veces está fragmentado. Y por último también con el tema de los estudios. Muchas veces por los ciclos políticos los servicios públicos tienen el sentido de invertir más en la acción concreta, pero no ir generando esta data, estos estudios que permiten fortalecer la preinversión hacia el futuro de la inversión. Así que muy interesante. Quería ir a una pregunta así ya más de pimponeo con cada uno de ustedes, y voy a partir con Juan Pablo. Ya nos quedan los últimos minutos, así que desde tu experiencia, ¿qué incentivos regulatorios, fiscales y por supuesto reputacionales, que hoy día son muy importantes, son más efectivos para movilizar capital hacia proyectos que aborden directamente la seguridad hídrica? Yo creo que la experiencia, como decía antes, de la energía es fundamental en el fondo. Desde las nuevas normas, como lo que se hizo con la ley Net Billing, claramente hay que generar esas leyes o esas posibilidades de ejecutar proyectos que sean distintos, proyectos que también sean con otros modelos también más circulares, comunitarios, abarcando territorios, que tengan otras lógicas de pensar, básicamente. Yo creo que incentivando y pensando el comportamiento y asegurar a la seguridad hídrica, valga la redundancia, permite poder darle mucho más estabilidad. Yo creo que va de pensar los modelos de distinta manera y no necesariamente inventar la rueda, sino ver qué se está haciendo en los otros sectores para aplicarlo al agua, básicamente.
Verónica, ¿qué incentivos ves tú que son importantes? Mira, me encantaría pensar que el incentivo más importante es asegurar los recursos a futuro, pero obviamente hay problemas y desafíos inherentes al negocio que hacen que haya que velar primero por el negocio. Y en ese contexto creo que es importante lo que mencionaba Franz anteriormente respecto de este cambio ya no de la reactividad en el fondo, es decir, que ya en términos regulatorios no sea necesario que haya un cambio regulatorio para que las empresas empiecen a adoptar prácticas que vayan en pro de la seguridad hídrica, sino que sean más bien propositivos. Y creo que lo que nos ayuda en eso es el aspecto reputacional, porque hay un gran miedo al greenwashing o al todo tipo de washing asociado a temas medioambientales y al cómo una empresa se puede destruir reputacionalmente de la noche a la mañana si es que no está adoptando prácticas que vayan en pro del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y en este caso específico obviamente de la seguridad hídrica. Así que diría que el más efectivo en el corto plazo es el reputacional y siempre tiene que ir acompañado obviamente de un tema de regulación y fiscalización adecuada. Perfecto. ¿Y tú, Franz, cómo lo ves a nivel regional? Sí, yo creo que, bueno, es importante que los países avancen en políticas claras, ¿no? Políticas públicas claras, y también creo que el financiamiento se puede avanzar mucho más en un financiamiento focalizado en los resultados. Y ahí hay modalidad de instrumentos súper interesantes de financiamiento basado en resultados. Por ejemplo, ahora están cobrando mucha vigencia los préstamos y los bonos ligados a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que establecen básicamente? Que, por ejemplo, te ponen una franja que tú tienes que cumplir con una cierta, y para esa franja te ponen tasa, te ponen un plazo y tienes que cumplir esa. Pero si mejoras ese rendimiento, te bajan la tasa o te aumentan el plazo. Entonces, ese tipo que son los préstamos o los bonos asociados a la sostenibilidad, son instrumentos que todavía están, digamos, tenemos casos puntuales, pero yo creo que hay mucho por hacer ahí, fundamentalmente enfocándose en resultados. El mayor incentivo es demuéstrame que puedes lograrlo y más, y entonces tendrás un beneficio en términos también de oferta. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, quisiera hacer el último ejercicio. Muchos de ustedes vienen acá por un espacio no solamente de escuchar y aprender, sino también un espacio de networking, conectar, hacer red y, por supuesto, escalar su oportunidades y desafíos. Y por lo tanto, muy concretamente, quisiera preguntarle así en formato elevator speech, porque probablemente cuando ustedes se bajen, varios de ustedes lo van a abordar aquí a nuestros tremendos panelistas. Entonces, contar ahí desde sus distintas instituciones, aquí tenemos startup, empresas, sector público, organizaciones, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que está buscando cada una de las organizaciones que ustedes representan? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué tipo de personas? Muy concretamente. Nosotros, Banca Ética, estamos buscando pymes desde ese nivel de facturación, que son las 2.400 UFs, porque ahí es donde creemos que la deuda es sostenible, es viable, menos riesgosa que en función de una startup. Y son proyectos de todo tipo en agua, como mostramos, desde agrícola, desarrollo urbano, o también de quienes están limpiando las suciedades que están dejando otras industrias. Así que feliz de conversar en eso después. Nosotros en SDK estamos justo en este minuto en un proceso de diseño de un fondo de aguas que llevamos ya más de un año pensando. Creemos que hay startups que están apuntando directamente al segmento de aguas y estamos buscando en este minuto juntar las puntas, los inversionistas que quieran en el fondo apostar por un fondo temático de agua y empresas que quieran de alguna manera o que nos muestren en el fondo cuáles son las nuevas innovaciones que están habiendo específicamente en la temática de agua. En el resto de nuestros fondos, de todas formas, ya considera los KPIs hídricos como parte de la evaluación de desempeño, sostenibilidad de los proyectos, pero estamos con ese gran sueño de hacer un fondo temático de agua para empresas en etapa temprana. Así que cualquiera que esté interesado ahí en pimponear ideas, feliz de que se acerque. Perfecto, muchas gracias. Franz, acá fue un poco distinto, pero... Sí, bueno, aumentar el financiamiento sostenible para la seguridad hídrica en la región, sea por los canales públicos o privados. Perfecto, muchas gracias. Quiero invitar un fuerte aplauso. Creo que han sido unos tremendos panelistas y una tremenda conversación.
Y por supuesto, este desafío que enfrentamos no solamente como región metropolitana, sino que a nivel mundial de la crisis hídrica y por supuesto la crisis climática va muy empalancado con los negocios y con las inversiones sostenibles que requiere nuestro país. Así que muchas gracias y tenemos que hacer una foto, ¿no? La foto oficial. Perfecto. Les pido ahí, mientras hacemos la foto, un fuerte aplauso nuevo para nuestros panelistas por su tiempo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los expositores.